Buenas chicas, ¿cómo están? Que tengan una feliz noche. Hoy vamos a comenzar la clase de hoy. De hoy vamos a ver varios puntos. Uno de los puntos principales van a ser, eh, me perdonan que estoy distraído un poco. Uno de los puntos principales que vamos a tocar hoy es el cambio de carácter o shock carácter y los errores al cometer este cambio de carácter, porque hay un shock falso, y vamos a ver también lo que es liquidez y los tipos de liquidez. Entre todo esto vamos a tocar estos temas, ya que es un tema importante porque en el mercado siempre nos marca diferentes tipos de ingresos o diferentes tipos de ruptura. Entonces, para definir qué es un cambio de un shock of character o cambio de carácter o cambio de estructura o cambio de tendencia, se puede también calificar de esta forma. Aquel tipo, cuando vemos una estructura que nos realiza que nos realiza una estructura alcista y nos va generando estructuras cada vez más altas, generando unos box. Por lo general, box cada vez rompiendo estructura cada vez más alta, y por lo general el shock se genera, o el cambio de carácter se genera después de la ruptura. O sea, una ruptura hacia cualquier dirección. Es el primer indicio o que nos indica el precio que va a cambiar de dirección. Es un posible cambio de tendencia también. ¿Por qué? Porque al momento de cambiar un mínimo nos está dando la información de que el precio va a cambiar de tendencia y va a realizar un movimiento de sentido contrario. Y esto se le llama como un shock, que por lo general todos sabemos de qué se trata, ya que los shocks es muy común, se ha escuchado, se coloca de esta forma, o de la mejor forma lo podemos también detallar de esta siguiente forma. Vamos a colocarlo. Un cambio, pero lo común de lo que se trata más esto es que ese cambio de carácter siempre va acompañado con una entrada que por lo general buscamos con el que generó, por lo que generó ese movimiento o esa ruptura. Es lo más común, es lo que nos han enseñado, es lo que vemos normalmente en diferentes tipos de canales en YouTube, es lo que siempre detallamos. Pero ¿qué pasa? Hay algo atrás de esto, y para los que no saben, me perdona que están entrando todavía a la clase y todo, y por eso me desconcentré un poco. ¿Qué es lo más común al momento de cambiar la estructura o cambiar la dirección? Que por lo general buscamos la entrada. ¿Por qué? Porque nos está indicando, y por lo general el trader institucional o smart money, al momento de cambiar el shock o realizar un shock, nos cambia la dirección y estamos buscando entrar de acuerdo a esa dirección que estamos realizando. Pero ¿de qué se trata y con qué va acompañado esto? Obviamente el cambio de carácter va acompañado con una zona de oferta o demanda mayor, que por lo general yo lo marco de otro color, y después marco la zona de la temporalidad que voy a entrar con el color rosado, y con la temporalidad donde está llegando de oferta con el color gris. Así marcando que estoy llegando a una zona de oferta de mayor temporalidad, y esa zona de oferta me está causando un cambio de dirección y un cambio de estructura. A esto es lo que le llamamos shock o cambio de carácter, realizándonos un quiebre
de la zona más baja. Pero hay algo, y uno de los primeros errores que se cometen por lo común es que no identificamos bien cuáles son los puntos de control, o sea, nuestros mínimos en ese cambio de carácter, o sea, porque puede generar, incluso hoy cometimos, o yo cometí un error no visualizándome bien de acuerdo dónde estaba el punto de control o el punto mínimo de la estructura, y me fijé de una estructura más arriba de acuerdo a que esa estructura o ese mínimo no era el shock de acuerdo a la temporalidad que yo estaba entrando, sino estaba más abajo y no realizó el cambio de dirección. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que al momento que estamos viendo un impulso, por lo general tenemos que catalogar nuestro punto de control, aquellos puntos que por lo menos en el Fibonacci nos llega al 50%, que ya sabemos por qué tiene que llegar al 50% para por lo menos cerrar el fractal o cerrar la deuda del fractal anterior. Al momento que llega al 50%, ahí y comienza a subir de nuevo, ya ahí hay un punto de control. Después vamos al siguiente, nos marca el siguiente punto de control, llegando al 50 o 60 o 70%, de acuerdo a donde rebote por un orden block o una zona de demanda. Realizamos el siguiente punto de control y después vamos y puede ser que nos cierre en un 50%, solamente equilibrando el fractal, y vuelve a subir. Ahí, en estos puntos es donde nosotros tenemos que estar detallados en dónde hacer cambios de tendencia. En estos puntos, cambio esa ruptura, porque por lo general aquí puede tener un pequeño rebote y puede venir a hacer esto, y nos fijamos aquí, perdón, voy a cambiar, puede venir a hacer esto y después realiza este tipo de cambio en este punto, y después viene a hacer esto y realiza el cambio en esta temporalidad, en menor temporalidad, dejando más ruido adentro de la estructura. Cuando tenemos este tipo de entrada, nos confunde mucho porque pensamos que este pequeño retroceso que tuvo aquí es nuestro cambio de dirección, nuestro cambio de carácter, nuestro cambio de estructura, y después buscamos ventas, y por lo general ahí es donde caemos, que hoy cometimos el error, no me fijé bien en la zona, en nuestro último punto de control, y se nos fue por stop. De acuerdo a esto, el precio sale, realiza el último movimiento, sacando toda la liquidez y después realizando el verdadero cambio de carácter, y después buscando la zona de oferta para seguir con su continuación bajista. Entonces, uno de los primeros errores es que no localizamos bien los puntos de control, nuestros mínimos, que es donde están nuestros lows, cuando la dirección queremos buscar un cambio de dirección hacia abajo. Hacia la otra dirección, o sea, cuando estamos en tendencia bajista, cuando venimos en tendencia bajista, también sucede lo mismo, ya que pensamos que esto es un cambio de dirección, nos hace este tipo de entrada, y después pensamos que ya aquí cambiamos de estructura y aún no hemos tocado la zona de estructura principal, o sea, la zona de origen, y cuando nos llega a la zona de origen nos sigue el movimiento, pensando que este cambio de dirección va a seguir de largo hacia arriba, sin saber que esto es nuestro punto de control. Estos que están aquí son nuestros puntos de control, son los puntos de origen, son los puntos donde se originó el precio y el movimiento. Realizando esto,
un ejemplo, realizando esto, algo así, y pensando que aquí ya no nos va a topar, no nos va a agarrar el precio, porque estamos viendo y aquí está el cambio de estructura y normalmente nos vamos de largo y aquí seguimos con el precio bajista. Entonces esto sería un error también, por eso es importante identificar nuestros orígenes del precio. Nuestros orígenes del precio. También hay una estructura donde por lo general es muy común ver a nivel de un cambio de estructura, que es cuando el precio tiene su origen hace este tipo de entrada. ¿Por qué aquí está este tipo de entrada? ¿Y por qué no realiza? Primero, y aquí donde estamos entrando también lo que es liquidez. Primero porque está creando liquidez. Y algo que le dije anterior, que es algo que es muy importante, es que este fractal nunca fue cerrado. Nunca fue cerrado, o sea, que dejó deudas. Por eso cada punto de interés o cada punto de control tiene que estar cerrado el fractal, por lo menos en el 50 o por encima del 50, en el 70, 60, para que sea el siguiente punto de control. Si no está por el 50 y está por debajo del 50, estos puntos no son de control. Simplemente en los puntos de control es este. Ya ahí no cambian los puntos de control. Esto no es un nuevo punto de control, ni este es un nuevo punto de control. Hay que esperar a que cierre el fractal y comencemos a tener nuestro nuevo punto de control, nuestro nuevo punto de origen. Pero hasta que no cierre, o por lo menos no llegue al punto de equilibrio, nuestro punto de control va a seguir siendo este tipo. O sea que hasta que no me rompa no va a cambiar de estructura. O sea, hasta que no me rompa este máximo, no me va a cambiar de estructura o de dirección. Simplemente vamos a seguir con la dirección que viene del movimiento anterior, que es bajista. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas piensan que si nos rompió este mínimo que está aquí abajo, es porque ya cambiamos de dirección. Y no es así. Simplemente estos puntos son puntos de liquidez y este es el punto de origen. Para que me cambie la dirección, tiene que cambiarme el punto de origen, tiene que superarme el punto de origen. No tiene que estar por debajo del punto de origen, sino superarme el punto de origen, que es el punto donde en verdad se va a ver el cambio de carácter. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el punto bajo, simplemente hay un cambio de carácter en este punto, pero en este punto se está dando seguramente en temporalidad menor a la que estamos viendo. Y seguramente hay un pequeño recorrido alcista en una pequeña temporalidad, pero no más de la temporalidad la que estamos observando en este caso. Uno de los principales errores que no sabemos marcar nuestros puntos de control, y por lo general los puntos de control, cada punto de control generado tiene que estar cerrado por lo menos al 50% por mínimo, o al 70 o 60, 61, 88, donde llegue el precio de Fibonacci. Y de ahí comienza el siguiente punto de origen. También hay un error que se ve mucho en lo que es el chop, y es que por lo general el precio, ¿qué pasa? Venimos bajando, nos viene creando punto de control, venimos otra vez creando, sacamos liquidez, venimos bajando. ¿Qué pasa? Al momento que nos hace cambio de estructura,
podemos entrar en long en este punto, porque aquí ya tenemos un cambio de estructura y tenemos un shock, obviamente, y podemos comenzar a buscar el cambio de estructura. Pero ¿qué pasa? El cambio de estructura se puede venir a buscar, perdón, se me quitó. Vamos otra vez de nuevo. Vamos a hacerlo más sencillo. El verdadero cambio de estructura es aquel que hace este tipo de movimiento y busca su entrada y sigue. Por lo general tiene este tipo de movimiento. Seguramente este está muy por debajo, solamente llegando a un 50% de la estructura anterior, pero ahí nos hace cambio de estructura y ahí tenemos un verdadero cambio de carácter. En este punto, ya que ahí podemos buscar la zona adecuada, que en este caso sería una zona de demanda, para entrar en la zona baja, buscando un orden block, buscando un retroceso Fibonacci del 70, 60, de acuerdo al plan de trading que tengan. De aquí a partir, y aquí se genera lo que es el correcto chop, o sea, quebrando estructura, yendo a restringir la zona o mitigar la zona para realizar el movimiento. Pero ¿cuál es el que no normalmente, que es el chop en falso, como los anteriores que estoy explicando? Por lo general viene la estructura, viene creando el movimiento y realiza, sigue cerrando estructura. Y aquí, ¿qué hace por lo general que realiza el movimiento aquí? Me puede hacer esto. Cuando el precio se va directo a la zona sin mitigar la zona de abajo, o sea, sin mitigar esta zona, o sea, si este precio no mitiga la zona de aquí abajo y se va directo a la zona de oferta, esta zona está descartada automáticamente, está descartada, y lo podemos ver de diferentes estructuras, de diferentes formas y de diferentes tipos de... Cuando nos llega primero a la zona de oferta y después nos retrocede, no entra en esta zona, no entra, es una zona que nos está indicando que no van a parar el precio aquí. Y aquí nos vamos con un ejemplo que sucedió en BTC. El precio venía creando liquidez en su bajada, liquidez en este punto, liquidez en este punto. ¿Y qué pasa? Aquí el precio nos revienta. Aquí el precio revienta esta zona. Pero se me paralizó un poco el gráfico. El precio me revienta esta zona creando un shock. Pero ¿qué pasa? Es un shock en falso. Creando esta zona, creando un shock en falso. Y viene directamente, va directo a cubrir toda la liquidez, a comer toda esta liquidez del mercado y cerrar un decisional en el punto alto, que fue el que nos generó el quiebre principal y el movimiento grande del anterior con toda la bajada, y fue aparte a cerrar toda la estructura que había dejado. Este es nuestro punto de control principal. Aquí no cerró, entonces que aquí no hay punto de control.
aquí menos cerró el fractal, o sea que aquí tampoco hay un punto de control. Entonces, ¿qué pasa? El único punto de control que tenemos es este principal. ¿Y hacia dónde va el precio? A la zona de demanda. Llegó creo que al 66, 67 aproximadamente de un retroceso Fibonacci. Vamos al punto de control, así equilibrando la zona, sobrepasando el punto 50. Vamos a detallarlo en qué punto llegó exactamente. Vamos a poner 65 aproximadamente. Vamos a ver si llegó a esta zona. Sí, al 65. Llegó a la zona al 65, equilibrando la zona y llenando en la zona decisional, y así después aquí se estaban posicionando en long, para el alza. Pero ¿qué pasa? Es un falso short porque fue a cerrar todo un movimiento anterior. Así, ya colocando como nuevo punto de control este señor que está aquí arriba. Es nuestro punto de control principal. Entonces, ¿qué pasa? El precio no se iba a detener aquí en esta zona de demanda, sino que iba a pasar de largo, porque fue a cerrar todo una estructura anterior sin que no nos había dejado puntos de controles y no había roto un shock. Simplemente fue una liquidez que estaba creando un shock, no fue una estructura. O sea, para cambiar de dirección esta estructura global tenía que romper este que está aquí arriba, y no lo rompió obviamente. Entonces lo que fue a cerrar el fractal, fue a cerrar la estructura, generando otro nuevo punto de control y así generando un nuevo mínimo en el precio, en el cual también había dejado liquidez por debajo, que anoche se lo había dicho que este punto había una liquidez aquí abajo y seguramente iba a comer toda esa liquidez. Así teniendo un nuevo punto un nuevo low, y así un nuevo punto de control, y así descartando y cubriendo todos los desbalances anteriormente, todos los puntos de deudas que habían anteriormente, y liquidando también todas las posiciones de short que venían en estos puntos, y así dejando el precio al alza. Este es el ejemplo de un shock. Por lo general, ¿cómo se tendría que buscar ventas en esta zona? O perdón, compra en esta zona. Si el precio fuera roto y aquí en este punto fuera retrocedido y fuera seguido con su movimiento, así generando una ruptura y no una liquidación. Este es el caso del shock, del tema del shock. Vamos al siguiente tema. De acuerdo, déjenme cerrar algo aquí.